Bienvenidos a un nuevo video en esta serie de videos en las cuales platicamos y manejamos en carretera. En este video vamos a hacer un poquito de la continuación del video pasado con respecto a las políticas de Trump, a por qué hemos visto el mercado caer. Todo marzo cayó, justo como lo dijimos en el video pasado. La caída ha continuado porque la incertidumbre ha continuado. Ahora, el título del video pasado se llama El Bull Run más impresionante que verán tus ojos, porque es de verdad lo que estoy convencido de que va a suceder, porque naturalmente tiene que suceder. Mientras estemos en un sistema fiat, la moneda siempre perderá valor y los activos valiosos siempre irán subiendo de valor, como acciones, como el oro, como commodities. Cosas que tengan una utilidad valiosa en los mercados siempre irán a la alza por la mera razón de la devaluación de la moneda, en este caso el dólar y cualquier moneda en general, mientras estamos en un sistema fiat. El día de hoy vamos a platicar de las distintas políticas de Donald Trump y por qué todas chocan entre sí, pero al final todo te lleva a que los mercados suban a través de un instrumento en particular que se llama déficit fiscal. Por ahí de los años 2008, 2009, 2010, la economía cayó en crisis con la gran crisis global, la famosa crisis del 2008, que la vimos en películas, la vimos por muchos lugares, que fue en general una crisis inmobiliaria y una crisis de crédito. Esa crisis llevó a que la economía entrara en un periodo de depresión, y cuando la economía entra en un periodo de depresión, el que entra a salvarla se llama el gobierno. El gobierno lo hace a través de un instrumento que se llama deuda pública o déficit fiscal. Es decir, es una política fiscal en la cual básicamente el gobierno imprime dinero de la nada para dárselo a los ciudadanos y que ellos pueda reactivarse la economía, y por ende pueda haber más consumo y más compra de petróleo, de combustibles, etcétera, todo se recupere, ¿no? Entonces, en 2008, 2009 pasó todo eso, el gobierno pone en marcha un gran programa fiscal, imprime dinero y lo distribuye con la población, y total que la economía se recupera. La economía se reactiva y por ahí del 2011, 2012, ese estímulo fiscal se fue reduciendo. Y a partir de 2011-2012, de plano, el que se quedó a cargo del juego, a cargo de cuidar el rancho, fue la política monetaria, es decir, la Fed. De 2011-2012 en adelante se queda la Fed cuidando el changarro y cuidando la economía, incentivándola o contrayéndola un poco para controlarla a través de su política monetaria, es decir, subir o bajar tasas de interés y aumentar o disminuir su hoja de balance, es decir, tener más activos bajo reserva o tener menos activos bajo reserva, inyectar o reducir liquidez del mercado. Básicamente ese fue el instrumento que se quedó disponible. Para 2020 llega la pandemia, y entonces el estímulo fiscal tiene que regresar a ser el protagonista, porque de nuevo la economía entró en una depresión momentánea, la cual básicamente el mundo se apagó. No había consumo de combustibles, no había consumo de productos discrecionales, es decir, consumo de todo lo que no es necesario, como ropa, ropa no de tu vestimenta básica, sino ropa más como de lujo, lujos en específico, joyería, todo este mundo de ventas retail, ventas de tiendas, ¿no? De boutiques, de lujo, de cosas que no son necesarias. Entonces la economía entra en esta depresión momentánea y el estímulo fiscal regresa a ser el protagonista. En 2020 y 2022 se imprimió una cantidad absurda de dinero que llevó al día de hoy a tener un déficit fiscal en Estados Unidos de 7% con respecto al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Esto más o menos son 2 trillones de dólares. Entonces el 7% del Producto Interno Bruto que genera Estados Unidos es deuda pública, el famoso déficit fiscal. Y
Y si le has puesto algo de atención a Donald Trump en sus declaraciones cuando está hablando con respecto a economía, siempre dice que su plan es reducir el déficit fiscal, reducir la deuda pública. Muchas de sus políticas van a ese sentido. Y aquí es donde entra el gran instrumento novedoso que propone Donald Trump a través de Elon Musk con DOGE. DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, es un departamento que se encarga básicamente de hacer lo contrario a lo que es un estímulo fiscal. Un estímulo fiscal es imprimo dinero para la economía, para que la economía se recupere y vaya a la alza. Un corte de estímulos es lo que es DOGE. Entonces DOGE causa que haya menos gasto gubernamental, que es el gasto más grande individualmente con respecto al Producto Interno Bruto. Y si hay menos gasto gubernamental, por ende habrá menos dinero circulando. Por ende, básicamente esto es un antiestímulo fiscal. Va a haber muchos despidos de gobierno, que es el instrumento que más empleados tiene. Va a haber menos gasto, va a haber gente más desempleada, va a haber más gente desempleada, perdón, el desempleo subirá. Y todo esto al final del día, aunque sí es un antiestímulo fiscal, todo esto te lleva a uno de los planes maestros que tiene Donald Trump para, digamos que manipular un poco lo que hace la Fed con respecto a la política monetaria. La Fed es un instrumento independiente al gobierno ejecutivo, entonces Donald Trump no puede ordenarle a la Fed, en teoría, bajar o subir tasas de interés. Pero lo que sí puede hacer es llevar a la economía a tal punto que la Fed no tenga de otra más que o subir o bajar tasas de interés, dependiendo del plan que tenga el Ejecutivo. En este caso, Donald Trump no ha sido nada tímido en decir que él lo que quiere es que la Fed baje las tasas de interés y está haciendo su trabajo para que lo haga. Todo esto a través de su secretario de Comercio y su secretario del Tesoro. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en muchas declaraciones ha dicho que él ya está bajando las tasas de interés sin que la Fed necesariamente intervenga, porque lo que está haciendo es impulsar o empujar hacia abajo, mejor dicho, el rendimiento de los bonos de 10 años, que al final gran parte de la deuda pública y deuda privada, se mide con respecto a los rendimientos de los bonos de 10 años. Al día de hoy, en este momento, están más o menos rondando entre los 4.3, 4.28% los bonos a 10 años. Cuando entró Trump a la presidencia, los bonos de 10 años estaban por ahí del 4.8%. Entonces, en sí mismo, las tasas de interés ya bajaron, aunque la Fed oficialmente no haya bajado tasas de interés. Entonces, todo esto se correlaciona con un instrumento específico que se llama SOFR, SOFR, Secured Overnight Financing Rate, que es básicamente tasas de interés para bancos y para individuos. Este instrumento se basa en los bonos, en los rendimientos de los bonos, sobre todo los que tienen alta duración, como 10, 20, 30 años. Sobre de esto se miden las hipotecas y otros créditos duraderos. Entonces, si los rendimientos de los bonos están cayendo, la deuda, el costo de deuda también está cayendo. No de la misma manera que bajaría si literalmente la Fed baja las tasas, pero de una u otra manera está bajando. Entonces, conectando a DOGE con el plan que tiene Donald Trump de bajar las tasas de interés, sí, DOGE formará parte de un antiestímulo fiscal, es decir, comprimirá un poco la economía, como te dije en el video pasado, hará que cada dólar que esté circulando valga más, pero al mismo tiempo tendrá efectos dominó que también ayudarán a que después el mercado se recupere de una manera mucho más sostenible, mucho más eficiente. DOGE es el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Entonces, en este sentido, ahí llevamos dos de las principales políticas que está impulsando Donald Trump: DOGE y bajar tasas de interés. ¿Okay? Después tienes el tema de la política migratoria. Trump no es tímido en decir que él no quiere ilegales,
criminales y toda esta gente que entra por las fronteras de manera ilegal en su país. También ha dicho que él no está nada en contra de los inmigrantes, solamente lo que pide es que entren de la manera correcta y le aporten algo al país, no vengan a hacer destrozos. Ahora, sé que la gran mayoría de los mexicanos que se van a Estados Unidos son gente honesta, gente trabajadora, gente que no va a hacer crímenes, pero también mucha de la población de criminales de Estados Unidos pues es gente que ingresó a través de la frontera sur, no necesariamente mexicanos, pero pues gente que viene en general de Latinoamérica. Ojo, no estoy diciendo que los americanos no sean criminales, claro que son, pero lo que voy es que la gran masa de la población criminal de Estados Unidos, pues bueno, viene de este lado. Pero bueno, el punto es que Donald Trump lo que quiere hacer y lo que está haciendo con mucho éxito es reducir la población de inmigrantes indocumentados, básicamente deportándolos a sus países, tanto deportando criminales como deportando gente que entró de manera ilegal al país, independientemente si hizo un crimen o no dentro del país, solamente con que haya entrado de manera ilegal, pues bueno, ya eso es digamos que algo que está en contra de la política de Trump. Bueno, todo esto lo que causará es que haya una inflación de los salarios en el área de labor, sobre todo en hospitalidad, en construcción, en manufactura, en servicios públicos como jardinerías, como todo este rollo. ¿Por qué? Porque va a haber la misma demanda o incluso más demanda con menos oferta de trabajadores. Entonces los trabajadores que estén allá, ya sea los legales, los inmigrantes legales o los americanos, van a tener más demanda sobre sus servicios, por ende los salarios van a subir, porque va a haber menos empleados para el mismo trabajo o incluso más trabajo. Porque también una de las grandes políticas de Trump es aumentar la manufactura de Estados Unidos. Entonces, el tema de que vamos a tener un aumento de inflación a través de una disminución del sector laboral, eso también es alcista para los mercados financieros. ¿Por qué? Porque a mayor inflación, contrario a lo que mucha gente cree, la inflación no hace que los activos se contraigan. La inflación en sí misma es la que hace que los activos crezcan de precio. El hecho de que tu casa que compraste hace 20 años valga el doble hoy, la compraste en 1 millón y hoy vale 2 millones, 2.5 millones, 3 millones, es en efecto gracias a la inflación. Lo que significa la inflación es que hay más dinero disponible circulando allá afuera. No es necesariamente que tu casa vale más, es que se necesitan más dólares o más pesos para comprar el mismo terreno, la misma construcción. Entonces, todo esto se logra a través de la inflación. Otra política importante de Trump, de hecho creo que la más importante, él de hecho claramente ha dicho que su palabra favorita son las tarifas. Pues bueno, son los aranceles o las tarifas de Trump. Todas estas tarifas, de nuevo, causarán dos cosas. Una, si sí las implementa y no solamente son una herramienta de negociación, pues bueno, entrará mucho recurso al país a través de estos cobros de impuestos a personas morales extranjeras, es decir, países soberanos extranjeros. Y por otro lado, aumentará el consumo local y aumentará también la manufactura local. Ahora, esto será un periodo de transición, no necesariamente será de la noche a la mañana, pero lo que está causando todo este fenómeno de las tarifas es dos cosas. Uno, que los países a los cuales Trump amenaza constantemente con tarifas o que ya les cumplió ponerle las tarifas, están haciendo lo que Trump quiere básicamente, fortaleciendo las fronteras o disminuyendo costos de materias primas o algún tratado que él busque para beneficiar a su población. Pero bueno, las tarifas en sí mismo dicen por ahí que van a causar inflación. Ok, las tarifas pueden causar inflación. ¿Por qué? Porque al final ese costo de las tarifas se le traspasará al consumidor final o al productor o al procesador. Pero
pueden causar inflación, pero lo que efectivamente van a causar las tarifas es mayor empleo. Entonces, como te dije hace rato, va a aumentar la manufactura, va a aumentar la demanda por trabajadores, pero con una oferta laboral disminuyendo, sobre todo en estos sectores específicos: construcción, manufactura, hospitalidad y todo lo que sea crear valor, agricultura. En todos estos sectores habrá una disminución de trabajadores contra un aumento de demanda, porque todo, de acuerdo al plan de Trump, todo será un poco más local y menos de manera importada. Esto también fortalecerá las exportaciones de Estados Unidos y te llevará a una etapa de crecimiento. Si bien habrá tal vez menos consumo, porque habrá productos más costosos, al mismo tiempo habrá más empleados y esos empleados les pagarán mejor, por ende esos empleados también consumirán de manera local productos y serán capaces de pagar los costos más altos, que serán momentáneos, por este mismo círculo vicioso, este círculo virtuoso. Ahora, lo que puede causar también las tarifas es una disminución en la economía, un alentamiento en la economía. Entonces aquí nos lleva al punto importante de todo este video. Si el gobierno está gastando menos dinero, por ende a través de esto está ahorrando dinero para no aumentar la deuda pública, y al mismo tiempo el hecho de que está imponiendo tarifas va a reducir el consumo, digamos, de la economía. Lo que puede causar esto es que el ahorro que se están llevando en la implementación de Doge no sea contrarrestada con la recepción de impuestos a través de la manufactura o a través del comercio. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos no está recibiendo los suficientes impuestos con respecto a lo que se está ahorrando, aquí entra la magia y toda esta conclusión a la que he llegado. Si el gobierno no es capaz de recibir los suficientes impuestos porque bajó la producción o bajó el consumo, lo que va a tener que hacer inherentemente, aunque esté ahorrando a través de Doge, es aumentar la deuda pública. ¿Okay? Y si el gobierno aumenta la deuda pública, básicamente es inyección de liquidez hacia todos los mercados de riesgo. Y si hay más dinero disponible, de nuevo, va a valer menos el dinero y más los activos valiosos. No te estoy diciendo que todos los activos van a subir, porque no todos los activos son valiosos. Una meme coin o una meme stock no es un activo valioso, es un activo especulativo. Pero invertir en empresas valiosas, por ejemplo como Amazon, que tiene una gran ventaja competitiva, o como Tesla, que tiene una gran ventaja competitiva, o como Caterpillar, que tiene una gran ventaja competitiva, o como, no sé, como ya un poco más del futuro, como empresas como GE Vernova, que es todo el tema energético, nuclear y todo este rollo, pues son empresas que generan valor. Entonces, si generan valor, mucho capital se hará un embudo hacia esos niveles. Y ahorita que menciono energía, este es otro factor por el cual los mercados irán a la alza al mismo tiempo. Porque podemos decir que las tarifas van a aumentar la inflación, pero esa inflación será contrarrestada con la misma política que quiere implementar Trump de el aumento en la producción de petróleo. El petróleo al final del día es la inflación. Si el petróleo sube, la inflación sube. Si el petróleo baja, la inflación baja. Si tú haces una correlación entre el PCE, el CPI y el precio del petróleo, verás que van hacia la misma dirección. Entonces, Donald Trump quiere aumentar la producción de petróleo, es decir, perforar más pozos petroleros. Entonces va a haber más oferta contra la misma demanda, entonces van a bajar los precios de los petróleos y de los combustibles y de todos los hidrocarburos. Entonces ahí se contrarresta la inflación que generan
las tarifas y la inflación que genera el tener menos oferta laboral para una mayor demanda, y se contrarresta la inflación que genera el tener sueldos más altos. Entonces todo esto hace que al final del día los mercados vayan a ir a la alza, porque será una manera más eficiente de que el mercado digamos distribuya capital, y al mismo tiempo, si el gobierno no es capaz de cobrar los suficientes impuestos con todos estos planes, tendrá que recurrir inherentemente a la herramienta por excelencia, la vieja confiable, deuda fiscal. Entonces, todo este video de 20 minutos fue una explicación punto por punto de por qué los mercados irán a la alza, porque inherentemente tienen que ir a la alza en un sistema capitalista. No te estoy diciendo que irán mañana a la alza, no te estoy diciendo que irán el siguiente mes. Por seasonalities del mercado es necesario tener este retroceso que tenemos actualmente para buscar precio justo, para buscar mejores ratios de riesgo, pero inherentemente tendremos que ir de nuevo a la alza, a crecimiento, ya sin tomar en cuenta toda la proyección de crecimiento que se espera para Estados Unidos y para todo el sector tecnológico. Entonces, por todas estas razones, estamos a punto de ver el bull run más impresionante que verán tus ojos. Gracias por ver este video. Te espero en el siguiente video para seguirte explicando conceptos de mercados, macroeconomics y teorías que voy deduciendo a través de todo mi tiempo de estudio. ¿Vale? Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.